Hola chicos, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Bienvenidos a esta nueva videoclase. Como podrán observar, el tema que vamos a trabajar hoy es el tema de poesía. Creo que más o menos todos tenemos una idea de lo que es la poesía. En algún momento habremos leído una poesía, un poema, más o menos nos hacemos a una idea. Sin embargo, el motivo de esta clase va a ser ver algunas características específicas de este género. Bueno, como les presento acá este esquema conceptual, tenemos que la poesía, lo que es la poesía lírica, porque acá quiero hacer una aclaración. Tenemos la poesía lírica, que es aquella que está destinada a transmitir sentimientos, emociones. Luego tenemos lo que es la poesía narrativa, que está destinada a contarnos una historia, ¿sí? A narrarnos una historia. Sin embargo, utiliza también la estructura de la poesía en versos y en estrofas. Pero la idea de esta videoclase es ahondar un poco en los elementos que hacen a la poesía lírica, ¿sí? Como les puse acá en el esquema conceptual, la poesía está destinada a transmitir sentimientos o emociones. Y lo hace a través del yo lírico o el yo poético. Así como en un cuento, en una novela, está la figura del narrador, que es la figura de quien nos está contando la historia, en la poesía los sentimientos que se transmiten es a través del yo lírico o el yo poético. ¿Sí? Como elementos característicos de la poesía tenemos la estructura, que tradicionalmente la poesía se divide en versos y en estrofas. Los versos son cada rengloncito, cada una de las liñitas, que, como sabrán, no ocupan todo el renglón de margen a margen, sino que están más acotados, ¿sí? Pero cada uno de los rengloncitos, cada una de las líneas son un verso. Y luego tenemos las estrofas, son el conjunto de versos. Podemos tener una estrofa de 4 versos, una estrofa de 10 versos, ¿sí? Dependiendo el tipo de poesía. Y cada estrofa la podemos identificar visualmente porque se separa con un espacio en blanco, ¿sí? Toda estrofa se separa de la otra dejando un espacio en blanco. Eso en relación a la estructura. La cuestión característica de la poesía es la métrica. Y la métrica es la cantidad de sílabas que tenga cada verso. Recordemos, cada verso es cada rengloncito. Entonces, separando en sílabas y contando las sílabas, nos va a dar la métrica, ¿sí? Otra cuestión muy característica y muy conocida de la poesía es la rima, ¿sí? Es por ahí el elemento más conocido e identificable de lo que es una poesía o un poema. La rima es la coincidencia de sonidos entre las palabras finales de cada verso, ¿sí? Recordemos que cada verso es cada rengloncito, pues la palabra final coincide con la palabra final de otro verso. Y tenemos dos tipos de rima. Por un lado, la rima asonante y por otro lado, la consonante. En la rima asonante solo coinciden las letras vocales A, E, I, O, U. Esas son las vocales, ¿sí? Para que sea rima asonante solo coinciden las vocales. Acá les puse el ejemplo, la palabra advertida y la palabra margarita. Las dos palabras riman, pero ustedes si se fijan, solo están coincidiendo las letras vocales, la I y la A, la I y la A en margarita. Y lo mismo ocurre con la palabra pueblo y recuerdo, solo me están coincidiendo las letras vocales. En cambio, en lo que es la rima consonante, me coinciden todas las letras finales, tanto vocales como consonantes. Quizás sea sencillo por ahí recordar estos tipos de rima, ¿por qué? Porque la palabra consonante, la misma palabra me está diciendo qué tipo de rima es. Si es rima consonante es porque también me están coincidiendo las letras consonantes, ¿sí? Y acá les pongo el ejemplo de la palabra santo y llanto. Me están coincidiendo todas las letras finales, la A, la N, la T y la O en ambas palabras. Lo mismo ocurre con bella y estrella, ¿sí? Me están coincidiendo las letras finales en su totalidad, a diferencia de la rima asonante
que solo me coincidían las letras vocales, ¿sí? Bueno, por último, otro elemento muy característico de la poesía, del género literario poético, son los recursos poéticos, que también se suelen llamar recursos literarios o figuras retóricas, ¿sí? Estos recursos literarios, ¿qué son? Son técnicas, estrategias que utiliza el autor para poder expresar lo que quiere decir, para poder embellecer el lenguaje, ¿sí? Y poder expresar de una manera más especial aquello que se trata de transmitir. Tenemos que tener en cuenta que la poesía me transmite un sentimiento, una emoción, pero con un lenguaje especial, con un tipo de lenguaje diferente al normalmente en lo cotidiano, ¿sí? Y esa cuestión especial del lenguaje se logra gracias a estos recursos literarios. Bien, hay un montón de recursos literarios, sinceramente son muchísimos, y acá en esta placa les puse solamente los más conocidos o los más usados. Tenemos que tener en cuenta que los recursos literarios se dividen en tres grandes grupos. Lo que son los recursos fónicos, que están relacionados con el sonido, los recursos semánticos, que están relacionados con el significado, con lo que trato de transmitir, y los recursos sintácticos, que están relacionados con las palabras y cómo se combinan las palabras dentro de cada verso, ¿sí? Empezando con los recursos fónicos, tenemos los más habituales, la A y la anáfora. La aliteración es la repetición de un mismo sonido dentro de un verso, que en general es la repetición de la misma letra, ¿sí? Es el sonido de la misma letra. Acá en el ejemplo yo les pongo: en el silencio solo se escucha un susurro. En el silencio solo se escucha un susurro. Se está repitiendo constantemente ese. Después, en el recurso de la anáfora, es la de una misma palabra al iniciar cada verso. En muchos poemas es fácil identificar este recurso porque todos los versos empiezan con la misma palabra. Por ejemplo, yo acá puse: amor es luz, amor es paz, amor tú sabes, amor que das. Todos los versos me están empezando con la misma palabra, que es amor. Ese es el recurso de la anáfora. Bien, seguimos con los recursos semánticos, que eran los que estaban relacionados con el significado, con el sentido de lo que trato de transmitir. Uno de los más importantes y más usados son las imágenes sensoriales. Las imágenes sensoriales son expresar algo que puede ser percibido por alguno de los 5 sentidos. Entonces tenemos visuales, táctiles, gustativas, auditivas y olfativas, ¿sí? De acuerdo a los 5 sentidos que tenemos. Yo acá les puse este ejemplo, que es: con dolor grito tu nombre. Esto es una imagen sensorial auditiva, porque el hecho de escuchar el grito, ¿sí? Otro ejemplo podría ser tus suaves caricias. Eso sería una imagen sensorial táctil, porque las caricias se pueden sentir, ¿sí? Es un recurso táctil. Pero esta es la idea, que las imágenes sensoriales siempre me van a transmitir algo que puede ser percibido con alguno de los 5 sentidos. Luego, otro recurso muy importante, muy usado, es la personificación. Es sencillo y es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque la personificación implica asignarle una cualidad exclusivamente humana a un objeto. En el ejemplo que les escribí acá, les puse: el jardín sufre tu ausencia. Esto es una personificación, porque, a ver, el objeto jardín no sufre. Los que sufrimos somos los seres humanos. Sufrir es un sentimiento exclusivamente humano, no de los objetos. En este verso que yo les puse como ejemplo, se está dando el recurso de la personificación. Es atribuirle una cualidad humana a un elemento, a un objeto, ¿sí? Después tenemos el recurso de la hipérbole. La hipérbole es una exageración desmedida, ¿sí? Una exageración llevada al máximo. Esto de, el ejemplo que acá les pongo: lloré por 100 años, ¿sí?
Es muy exagerado que una persona llore por 100 años seguidos, ¿sí? Es justamente una hipérbole, es una exageración para transmitir. El sentido de la hipérbole es poder transmitir, digamos, con peso, con fuerza, ese sentimiento. Acá me está tratando de transmitir que el sentimiento de llanto fue tan dramático, tan tremendo, que pareció que fueron 100 años seguidos, ¿sí? Luego tenemos el recurso de la antítesis. La antítesis es una contradicción, son cuestiones opuestas. El ejemplo que les puse acá es, está presente tu ausencia. Acá tenemos una contradicción, o está presente o está ausente, ¿sí? Son los dos elementos que se oponen, esa es la antítesis, dos elementos opuestos. Luego tenemos también uno que es muy conocido, la metáfora. La metáfora es una asociación de dos elementos que son diferentes, pero que pueden encontrar cierta relación, cierto punto de unión. En el ejemplo yo les pongo las esmeraldas de tu rostro. Acá se está asociando los ojos de la persona con esmeraldas, que en realidad son dos cuestiones totalmente diferentes. Por un lado tenemos la piedra esmeralda y por otro lado tenemos los ojos de una persona. Sin embargo, es metáfora porque esos dos elementos diferentes se están asociando, se le está buscando un punto de unión, una relación, en que los ojos de la persona son como esmeraldas, es decir, de color verdes, ¿sí? Este es el sentido de la metáfora. Es una asociación entre elementos que, si bien son diferentes, pueden guardar cierta semejanza, cierto punto de unión, cierta relación. Otro ejemplo es un verso de una canción conocida que dice: en las arenas bailan los remolinos. Acá tenemos una metáfora. ¿Por qué? Una cosa es el baile, otra cosa es el remolino. Sin embargo, el punto de unión, la relación está en que el movimiento que hace el remolino sobre la arena se asocia al acto del baile, a una danza. Y ahí está el punto de unión, ¿sí? Por eso insisto con este concepto. La metáfora es unir, asociar dos elementos aparentemente diferentes que tienen cierta semejanza, que se les puede encontrar cierto punto de unión, cierta relación, ¿sí? Después ya vamos a ver ejemplos para que esto lo puedan ir comprendiendo mejor. Por último nos quedan los recursos sintácticos, que eran aquellos que tenían que ver con las palabras, ¿sí? Y la organización de las palabras dentro del poema. Tenemos, por un lado, el paralelismo, que es la repetición de una misma estructura, es decir, la repetición de un mismo grupo de palabras dentro del mismo verso o dentro de la estrofa. Yo como ejemplo les puse: ¿cómo puedes ser tan cruel? Explica cómo puedes. La estructura que se está repitiendo es ¿cómo puedes? ¿Sí? Y luego tenemos esto del hipérbaton. El hipérbaton es un cambio, una alteración en el orden y la secuencia en que normalmente usamos las palabras, ¿sí? Yo acá puse el ejemplo: miedo me da lo que hago. Nosotros en el lenguaje común y habitual no decimos con ese orden las palabras, miedo me da lo que hago. Lo habitual sería decir, me da miedo lo que hago, ¿sí? Es esa la hipérbaton, es cambiar el orden habitual en que usamos las palabras, ¿sí? Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y cuál es el sentido de utilizar todas estas cuestiones? Bueno, justamente estos recursos literarios son técnicas, estrategias que utiliza el autor para embellecer la poesía, para embellecer lo que se quiere transmitir, ¿sí? Para darle al lenguaje este uso especial típico del género poético, ¿sí? Que recordemos que en el género poético se hace un uso especial del lenguaje diferente al que usamos habitualmente en las conversaciones cotidianas. Bien, vamos a avanzar con la próxima. Y acá tenemos tipos de poema. Hay muchísimos tipos de poema. Acá yo en esta placa les estoy poniendo simplemente los más conocidos, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los tipos de poema pueden clasificarse según la cantidad de las sílabas que tengan los versos. Y acá tenemos de arte mayor si tiene 9 sílabas o más. Y de arte menor si tiene 8 sílabas
o menos. ¿Sí? Bueno, continuamos, chicos, con esto de los tipos de poemas. Habíamos dicho que los poemas se podían clasificar por la cantidad de sílabas que tenían sus versos, arte mayor, más de 9, arte menor, 8 o menos. Y también dijimos que se podían clasificar por la estructura. Tenemos la décima, que décima viene de 10, es una estrofa de 10 versos con rima consonante. La copla, que es una estrofa, acordémonos el concepto de estrofa. La estrofa es el conjunto de versos, verso cada uno de los rengloncitos. La copla es una estrofa de 4 versos, octosílabos viene de 8, quiere decir que el verso, cada uno de los versos tiene 8 sílabas, cuando lo separo en sílabas, y puede tener rima asonante o consonante, pero siempre en los versos pares. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos 4 versos, significa que los versos pares, es decir, el 2 y el 4, van a rimar entre sí, mientras que el 1 y el verso número 3 van a quedar libres, sin rima. ¿Sí? Eso es la copla. Luego tenemos la redondilla, que la redondilla es prácticamente igual que la copla, pero la diferencia está en la rima. ¿Por qué? Acá les pongo una estrofa de 4 versos octosílabos con rima asonante o consonante, eso es indistinto. Pero ¿qué lo diferencia de la copla? Que la rima va entre el verso número 1 y el verso número 4 y una rima diferente entre el verso 2 y el verso 3. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la redondilla y la copla. Ya al final de esta presentación vamos a ver ejemplos. Luego tenemos lo que se llama pareado. Pareado viene de par, significa que es una estrofa con 2 versos solamente, que puede tener rima asonante o consonante. Sin embargo, los 2 versos tienen que tener la misma cantidad de sílabas, ¿sí? No está estipulado cuántas, pero sí que tienen que tener la misma cantidad, ¿sí? El verso 1 y el verso 2, y rimar entre sí. Eso es un pareado. Luego tenemos lo que se llama terceto, estrofa de 3 versos, cuarteto, estrofa de 4 versos, pero de arte mayor. Acordémonos, como decíamos al principio, que los poemas de arte mayor son aquellos cuyos versos tienen 9 sílabas o más, son versos más largos, ¿sí? También como tipos de poemas muy conocidos tenemos el romance. El romance es un tipo específico de poema que tiene versos octosílabos, quiere decir de 8 sílabas, rima asonante, solamente asonante, y en los versos pares, ¿sí? Y no tiene una cantidad fija de versos, pueden ser 4, 6, 10, 20, 30, es indistinta la cantidad de versos, pero sí que sean de 8 sílabas que tengan rima asonante los versos pares. Luego tenemos esto que es el soneto, tipo de poema, que tiene 14 versos. ¿Y cómo se distribuyen? 2 cuartetos, o sea, 2 estrofas de 4 versos cada una, y 2 tercetos, o sea, 2 estrofas de 3 versos cada uno. Y ahí tenemos los 14 versos totales que forman el soneto. Y después, otro tipo de poema muy usado también es el verso libre, ¿sí? Este es un tipo de poema, como la palabra lo dice, libre, ¿sí? Puede o no tener rima, no tiene una estructura determinada, no tiene una métrica determinada, sino que es totalmente libre. Esta clasificación que les acabo de mencionar es respecto a la estructura. Pero también los poemas se pueden clasificar según la temática, o sea, el tema que abordan. Y tenemos los más conocidos son la oda, que es un poema de admiración, de alabanza hacia algo o hacia alguien. La égloga, que aborda temas relacionados con el ámbito rural, lo campestre, ¿sí? El amor por la naturaleza. Tenemos la elegía, que es un poema de lamento. La elegía es un poema que transmite sentimientos de tristeza, de angustia, ante la pérdida de algo o de alguien, ¿sí? Mucha melancolía, mucha tristeza, es un poema de lamento, principalmente. Y por otro de los poemas también muy usados en cuanto al tema, el madrigal es el típico poema amoroso, ¿sí? En donde se abordan temas relacionados con el amor.
¿sí? Pero no de manera trágica, porque si no sería una elegía. Acordémonos que la elegía es el poema de lamento ante la pérdida de algo o de alguien. El madrigal es el poema que aborda cuestiones amorosas, ¿sí? Bien, esto es un panorama muy general de los tipos de poema y cómo se los puede clasificar. Otro tipo de poema que se ha hecho muy conocido y ha entrado en boga en estos últimos tiempos es el llamado haiku. El haiku tiene la característica de ser un poema muy breve, muy cortito, que no posee rima, y la estructura del haiku tradicionalmente son 3 versos, simplemente, o sea, 3 rengloncitos. ¿Cuál es la característica central? Que esos 3 rengloncitos se distribuyen como les pongo acá en este cuadro. El primer verso tiene que tener 5 sílabas, el segundo 7 y el tercero otra vez 5. Esa es la estructura tradicional del haiku. Por eso digo, es un poema hiper breve, es un poema muy cortito. Luego se hizo como una variación de este haiku tradicional y se estipuló que también puede tener 25 sílabas en total. ¿Cómo están distribuidas? El primer verso va a tener 9, el segundo verso va a tener 7 sílabas y el tercer verso otra vez 9. ¿Sí? Eso también es la estructura del haiku. ¿Sí? Son las 2 estructuras que puede tener el haiku, pero sí o sí tenemos que respetar que el poema sea considerado un haiku. ¿Sí? Y acá les puse algunas realidades. Haiku es un poema de origen japonés que siempre estuvo relacionado con elementos de la naturaleza, pero en los últimos tiempos que se ha hecho tan popular este tipo de poemas, se pueden también abordar otras temáticas. Acá les puse el ejemplo de la estructura tradicional. Trozos de barro por la senda en penumbra saltan los sapos. Tenemos en el primero 5 sílabas, en el segundo 7, en el tercero 5. Y acá un ejemplo de la variación, un poquito más grande. Devuelve a la desnuda rama, mariposa nocturna, las hojas secas de tus alas. Y acá tenemos en el primer verso 9 sílabas, en el segundo 7 y en el último otra vez 9. ¿Sí? Estas son las estructuras que puede tener un haiku. Bien, vamos a pasar ahora a un tema importante dentro de lo que es la poesía, que es el conteo de sílabas. Vieron que yo recién les decía, bueno, versos octosílabos, versos de arte mayor si tienen más de 9 sílabas. Bueno, ¿y cómo contamos las sílabas? En poesía, las sílabas no se cuentan comúnmente como lo hacemos en la separación en sílaba de cualquier palabra, sino que tienen una serie de reglas, que acá se las paso a explicar. Si la última palabra del verso es aguda, se suma una sílaba, ¿sí? Y acá les pongo el ejemplo del verso que dice hermoso corazón. Hermoso corazón. Si yo lo cuento normalmente, me estaría dando que son 6 sílabas. Pero sin embargo, como la última palabra del verso, es decir, la palabra corazón, es una palabra aguda, le tengo que sumar una sílaba más a este verso. Por lo tanto, me da un total de 7, no de 6. Si la última palabra del verso es esdrújula, en vez de sumarle, le resto una sílaba. Y acá les pongo el ejemplo. Fin de la búsqueda. Si yo tendría que separar estas palabras comúnmente, me daría que tengo 6 sílabas en total. Pero sin embargo, como la última palabra del verso, que es la palabra búsqueda, es una palabra esdrújula, le resto una sílaba. Y este verso me está quedando en un total de 5 sílabas. ¿Sí? Esta separación en sílabas y este conteo de sílabas es exclusivo para la poesía. Es diferente a la separación en sílabas que hacemos comúnmente con las palabras. Bien, la última palabra del verso es grave, queda igual. No le resto ni le sumo nada. ¿Sí? Acá les tengo el ejemplo, las temidas sombras, las separo en sílaba normalmente, como ya sé separar en sílaba, me da que tiene 6. Punto, ahí no agrego ni saco nada. Y ahora viene otra cuestión, que es llamada la sinalefa. Esta palabra rara es también parte del conteo de sílabas. Y dice que si dentro de un verso hay una palabra que termina en vocal y la palabra que le sigue también empieza en vocal,
esas sílabas, en vez de quedar separadas porque corresponden a dos palabras diferentes, las uno. Se unen y se cuentan como una misma sílaba, ¿sí? Y acá les puse el ejemplo para que lo veamos. Llorando, llora olvidando. Si yo separo en sílabas, normalmente llora, olvidando, me da un total de 6. Pero ojo, porque la palabra llora y la palabra olvidando termina en vocal y empieza en vocal. Entonces esas dos sílabas no las cuento por separado, sino que las cuento juntas. Las uno para formar una sola sílaba. Y la separación me quedaría yo, Raol, como una sola sílaba, di-dan-do. Por lo tanto, este verso tiene un total de 5 sílabas. ¿Sí? Bien, vamos igualmente después en algunos trabajos a practicar un poco esto del conteo de sílabas porque requiere un poquito de práctica, como para ponernos cancheros en esto de sumar, restar, unir. Pero bueno, son cuestiones técnicas y características que hacen al género de la poesía. Por último, para ir terminando ya esta videoclase, quería acá compartirles unos ejemplos, ¿sí? Lo que es el haiku ya vimos unos ejemplos recién, y acá tengo ejemplo de copla, de redondilla y de pareado. Recordemos que la copla era una estrofa de 4 versos en donde había rima asonante o consonante, pero entre los versos pares, ¿sí? Acá tenemos primer verso, segundo, tercero y cuarto. Los versos pares son el segundo y el cuarto. Por eso acá les puse la rima en color rojo. ¿Sí? Mucha sangre de Caín tiene la gente labriega, y en el hogar campesino armó la envidia pelea. Labriega y pelea son los versos que están rimando, son los versos pares. ¿Sí? Copla entonces es la estrofa de 4 versos en donde riman los versos pares. La diferencia con la redondilla. La redondilla dijimos que también es una estrofa de 4 versos, pero que rima el primero con el último y el segundo con el tercero. Acá también les puse las rimas en color rojo, ¿sí? Indistintamente si es rima asonante o consonante. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Puñal y coral, el primero y el cuarto están rimando, flor y surtidor, el segundo y el tercer verso están rimando, ¿sí? Es diferente a la copla, en donde solo rimaban el segundo y el cuarto, y los demás quedaban sin rima, ¿sí? Y otro ejemplo que les quería presentar es el tema de los pareados. Recordemos que los pareados son estrofas de 2 versos solamente, ¿sí? Que tienen que rimar entre sí, que pueden tener una cantidad de sílabas cada verso indistinta, a criterio del autor. Pero los 2 versos tienen que tener la misma cantidad, ¿sí? La cantidad puede ser variable, pero tienen que tener la misma cantidad. Y acá les puse un ejemplo. Tú querías que yo te dijera el secreto de la primavera. Ahí tenemos dijera y primavera están rimando, y los 2 versos tienen 10 sílabas, ¿sí? Y acá otro ejemplo. Huele a mundo verdadero la flor azul del romero. Verdadero y romero están rimando y los 2 versos tienen un total de 8 sílabas, ¿sí? Y acá puse en rojo el tema de la sinalefa que acabo de explicar. Huele a mundo verdadero. Esta palabra huele terminó en vocal. La que le sigue también empieza en vocal. Por lo tanto, no las cuento como sílabas separadas, sino que las junto y las cuento como una sola sílaba. ¿Sí? Entonces, la separación en sílaba de este verso me quedaría hue, lea todo junto, mun, do, ver, da, de, ro. Y ahí cuento 8 sílabas. Ahí se produjo una sinalefa. ¿Sí? Bueno, no los agobio más con todas estas cuestiones teóricas y técnicas de la poesía. Los invito a que escriban, ¿sí? Que practiquen todo esto que vimos en esta videoclase. Cualquier duda que tengan, saben que me pueden consultar y quédense tranquilos porque todas estas cuestiones específicas y técnicas y teóricas del género de poesía lo vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes trabajos, ¿sí?
Les mando un saludo a todos y espero que les haya sido útil esta clase.